Vamos a pasar a la portada de Diario Centroamérica y Siglo XXI. Las imágenes de la portada son similares a la portada de Prensa Libre. En Prensa Libre se ve un panorama más general. En el Diario Centroamérica vemos una imagen completa de los participantes. Participan 234 inversionistas en cita internacional con la presencia del binomio presidencial y el titular del organismo judicial, así como dirigentes del sector privado e invitados especiales. Fue inaugurado el encuentro de empresarios de 24 países, del cual se espera realizar negocios por más de 10.000 millones de dólares, unos 77.900 millones de quetzales. En Siglo XXI, el titular es distinto. Expertos, fallos políticos desvirtúan la Carta Magna. Esto en el Día de la Constitución. Dudas. Juristas estiman que magistrados no se apegan a lo constitucional en dictámenes. En la imagen pues tenemos al presidente Otto Pérez Molina también haciendo presencia en este foro. Rápidamente vamos a ampliar la información que se habla sobre el foro también. Mario ya amplió bastante este tema, yo solo quiero retomar lo que se dice en el diario oficial. En el diario oficial, en la página 2, ellos ofrecen, aparte de lo que tú estabas mencionando, Mario, de cuáles son los puntos que se tienen o los proyectos que se tienen ofrecidos para ampliar o para invertir aquí en la sociedad guatemalteca. También en el diario oficial se dice que se ratifica apoyo al turismo de cruceros. Le están apostando a los cruceros como primera instancia, aparte de los proyectos que ya se dice en lo que tú mencionabas, Mario, los proyectos en Izabal, en Amatitlán, etcétera. Entonces les dejo esta información. Y también en el mismo diario oficial, en la página 3, prevén que el investment genere 70.000 empleos. Este es un trabajo y una iniciativa que lo que busca es ayudar a promover trabajos para los guatemaltecos y que así mejore la situación económica del país. Vamos a pasar rápidamente ahora a Siglo XXI en la página 3 y vamos a cambiar el tema. Fallos políticos desvirtúan la Constitución. En la de la Carta Magna, pues si usted no sabía, pues se lo contamos. Constitución política, y hay que recordar que la Constitución política de la República es la ley máxima de nuestro país. La norma constitucional cumple 28 años entre dudas sobre su aplicación. Los polémicos fallos emitidos recientemente por la Corte de Constitucionalidad, que tiene como función esencial la defensa del orden legal en el país, desvirtúan el contenido de la Constitución política de la República de Guatemala, según expertos consultados. El principal cuestionante es la interpretación que los actuales magistrados hacen a la Carta Magna, lo cual se atribuye a presiones políticas. La discusión se centra en si la Constitución debe ser objeto de una reforma o si son los magistrados quienes emiten resoluciones parcializadas. Vemos entonces aquí una situación complicada. Hay que recordar, Mario, desde hace años, desde que yo estaba en el colegio, que te explican acerca de la Constitución política, etcétera, pues siempre se hablaba de una necesidad o de una posible reforma a la misma, porque se dice que se basó en la estructura inicial de la Constitución chilena, etcétera. Pero por otra parte vemos algo que en muchos casos no nos gusta escuchar, y en esta situación es que no solo se pregunta, no solo se dice que si necesita la Constitución una reforma, sino si son los magistrados los que le están dando la interpretación incorrecta de lo que la Constitución dice. Entonces, esto solo se lo queremos dejar sobre la mesa. Yo no sé si tú tienes alguna opinión. ¿Qué opinión te merece esta situación? Sí, la Constitución política de la República de Guatemala está arribando precisamente hoy a 28 años de vigencia. Recordemos que es una constitución que se promulga el 31 de mayo de 1985, después de una historia de azonadas militares, golpes de Estado, cambios de constitución. Se derogó la del 44, en el 63 hubo otra. O sea, llegamos a 1985. Y esto me hace pensar, Carol, hace exactamente 10 años, estamos hablando del año 2003, hace exactamente 10 años, Guatemala vivía el contexto de la campaña electoral 2003 y la Constitución política llegaba a su mayoría de edad, a 18 años. Y vaya que estaba aquel debate
porque se acababa de inscribir al general José Efraín Ríos Montt como candidato a la presidencia de la República y había un debate nacional de que la Constitución se había violado, de que se había vulnerado el artículo 186, que aquella Corte de Constitucionalidad se había machucado la Carta Magna al asumir esta a su mayoría de edad, a 18 años. 10 años después, cumpliendo 28 años de la Constitución, una vez más la Corte da un fallo en relación al general José Efraín Ríos Montt y pues bueno, ahí está el debate nacional. Entonces esto me hace pensar que vaya que esta Constitución de 1985 pareciera que la impronta o la huella o la sombra del general José Efraín Ríos Montt está presente en ella. Hace 10 años el debate era la inscripción de candidato presidencial cuando cumplía la Carta Magna 18 años. 10 años después la Corte da otro fallo relacionado al general Ríos Montt y crea un tremendo debate nacional. Y el artículo 186, el que prohíbe a quienes hayan encabezado golpes de Estado, movimientos irregulares y que por ello asumieron al poder, fue diseñado a la medida del general Ríos Montt. Pareciera que es una constitución donde estuvo trazada y diseñada pensando en aquel golpe de Estado de 1982. Mario, y ahorita que tú mencionas casos enigmáticos, yo me recuerdo también cuando se quería inscribir a Sandra Torres como candidata presidencial. Yo me recuerdo muy bien de un acto que realizaron unos jóvenes, especialmente jóvenes por Guatemala, donde iban a enterrar la Constitución política, que esto fue frente a la Corte de Constitucionalidad. Fue algo que a mí me impactó muchísimo y que ahorita vemos que la Constitución es muy joven. La Constitución política de la República es muy joven. Es apenas unos años más. En el caso Sandra Torres, este artículo 186 donde se dice cuáles son las prohibiciones para optar a la presidencia de la República y que se creó todo este debate de la afinidad, del parentesco, pues también fue diseñado y dedicado por el tema José Efraín Ríos Montt. Recordemos que esta Constitución se promulga en 1985. Hacía tan solo 3 años atrás, Efraín Ríos Montt había encabezado el golpe de Estado. Entonces, se hace pensando en eso, ¿verdad? En la no reelección, en quienes hayan encabezado azonadas y movimientos irregulares no pueden participar. Incluso los parientes hasta la tercera generación. O sea, todo parecía que estaba diseñado para que pues la descendencia más cercana, generaciones subsiguientes a Ríos Montt, no contendieran por la presidencia de la República. Y vaya que el tema Ríos Montt y la Constitución ha venido tan ligado en los últimos años. Sí, entonces yo creo que esto lo que refleja es básicamente uno de los puntos que se ofrecen dentro de este artículo en la página 3 del siglo XXI, que es lo que se busca comprender, cómo se busca utilizar los artículos de la Constitución, no en sí, cómo está escrita la Constitución, sino en la forma en la que se interpreta. Exactamente. Ahora, lo que sí hay que decir, Carol, es, bueno, es una opinión. Yo sí creo que la Corte de Constitucionalidad a veces ya recae en una supercorte. O sea, aquí la Corte tiene que estar decidiendo en temas del Ejecutivo, en temas del Legislativo. O sea, pareciera que los grandes temas de discusión nacional, el tema de los impuestos, o sea, por la Corte de Constitucionalidad pasa todo. Desde el tema de impuestos, si no nos gusta quién va a contender por la presidencia, pasa por... O sea, al final, ¿será que realmente el nombre, por poner un caso, el tema electoral, Tribunal Supremo Electoral, si los fallos son apelables, los del Tribunal Supremo Electoral, al final es la Corte de Constitucionalidad la que para decidiendo en los temas electorales? Corte Suprema de Justicia, o sea, al final creo yo que el nombre Tribunal Supremo Electoral y Corte Suprema de Justicia solo es el nombre, porque todos sus fallos son apelables, todos son impugnables, y es la Corte de Constitucionalidad la que para diciendo esto es legal o es ilegal. Pero pareciera que también a veces esa misma Corte, o sea, ya es una supracorte que decide todos los temas
del ámbito político, social y económico. Así es, vamos a pasar ahora, Mario, rápidamente a otra información, que ya estamos en el tiempo, y es que denuncian ataques a campesinos. Vamos a la página 4 de Siglo XXI. Ingenio rechaza la acusación y dice que sus guardias fueron agredidos y respondieron. Familias de Quichís que el pasado 16 de mayo decidieron ocupar tierras en el valle de Polochic, pero que son propiedad del ingenio azucarero Ser Chavil Utsac, denunciaron que hombres armados los atacaron el 25 de mayo e hirieron a 5 campesinos. El hecho es parte del conflicto que data desde hace una década y que se derivó en hechos violentos en el año 2011, cuando 14 comunidades del Valle del Polochic fueron desalojados por orden judicial de los lugares donde vivían. Vemos entonces cómo continúan los conflictos entre guardias de seguridad y también campesinos, personas que viven en las distintas localidades. Esta información está en la página 4 si usted tiene la oportunidad de ampliarla. Ponemos punto final a esta revisión de diarios. Vamos a una pausa y ya venimos con noticias a la siguiente.